Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia. Mi nombre es Jairo Alberto Quicazán Carrillo, soy un bogotano, pero ya llevo 42 años en Fusagasugá, me convertí ya netamente en fusagasugueño. Soy de la época del 74, modelo 74, donde pues tenemos un poquitico de bagaje de lo que fue ese proceso cultural. Bogotano, pero muy fusagasugueño ya. Bueno, como casi todos en nuestra infancia fuimos como muy, yo vengo de una familia campesina, donde pues obviamente las tradiciones son muy machistas y muy marcadas dentro de ese contexto. Eh, yo creo que me dediqué a la danza por equivocación, por error, por llevar como la contraria en la casa. Eh, dediqué a bailar y empecé desde muy peladito en el colegio, bajo la mano de ahí sí, de Loli Lustriana, que nos acogió desde el colegio y empezamos esos procesos, esos primeros pinitos en el grupo de danza del colegio. Y ahí empezó como todo ese carril. Yo sí estudié otra cosa, yo fui mecánico automotriz y terminé ya 40 años después siendo maestro en danza y todo el contexto de la investigación. Ese fue como el apoyo. Mis papás fueron, mi mamá muy bogotana, mi papá muy de la región del Sumapaz, de Fusagasugá y de Silmania. Entonces, él me llevaba como mucho a esos contextos de las ferias, del cuento, y pues lo fue uno como quedando como ese espacio. Y obviamente como por llevar la contraria, digo yo, inicialmente. Terminamos en Lance. Somos de la escuela de los industriales. Ella nos adoptó porque pues sí, en sí nos adoptó a nosotros chinos rebeldes de Fusa, donde empezamos a hacer ese proceso desde bachillerato. Hicimos todo un proceso, arrancamos como primero el grupo de danzas del colegio, en ese tiempo estudiaba yo en el colegio técnico. De ahí pasamos al proceso que se llamó la Casa de la Cultura, donde en la Casa de la Cultura estuvimos casi 3 administraciones dándole parejo dentro de las posibilidades que tenía Loliluz. De ahí pasamos a la gobernación de Cundinamarca, y ahí se nos abrieron como las puertas con estampas folclóricas de Colombia, y ahí empezamos con Libardo, y ahí tuvimos unos que otros, bueno, yo en especial tuve uno que otro pinito con Ballet Tierra Colombiana, con Fernando Urbina, pero pues obviamente otro calibre, otro perfil, no aguanté mucho el ritmo, me tocó volverme otra vez para el pueblito, y arrancamos en ese proceso, ¿no? Ya empezamos a trabajar con Libar, pero ya después fue cuando nos independizamos todos, empezamos a ver como ese proceso más interesante de lo que fue ya como un perfil laboral, y empezamos a darle ahí, ya después empezamos a hacer cositas con Reinaldo, ya después con la Clemencia, y empezamos a meternos de lleno como lo que era la formación desde el patronato con Elizabeth. Cada uno de nosotros empezó como a organizarnos cómo nos podíamos proyectar hacia futuro, independientemente de la línea que cogió cada uno a través del tiempo. Pero esa fue como nuestro punto de inicio. Loliluz, toda una vida, lo seguimos agradeciendo. Ese pilar fuerte que nos ayudó, Libato, especialmente, y todo lo que hicimos desde el patronato. Sería que esos fueron como los 3 escenarios fuertes para de una u otra manera saber qué son los que somos hoy en día, en ese legado. Fusagasugá es un municipio donde pues obviamente no hay industria, no hay como mucho trabajo. Nos obligó a emigrar a las grandes ciudades. Muchos de nuestros amigos les tocó cambiar como el perfil y dejaron la danza como un hobby. Los que nos quedamos terminamos viendo como la opción de pronto un ingreso y de pronto de seguir haciendo lo que estábamos haciendo con Loli. Por ejemplo, nosotros hicimos parte, el grupo que Loli tuvo se llamó Fusacatán. Fusacatán fue pieza fundamental dentro de la investigación de los procesos que empezó con Loli Lustiana, con Edilberto Ortiz, con el maestro Villamil, donde queríamos fortalecer la danza, y nosotros los poquitos que nos quedamos empezamos a trabajar sobre eso. A nosotros, pues no sé, por cuestiones de la vida, se nos dieron como las luces y la opción de trabajar en las escuelas. Empezamos nosotros como los bailarines del proceso, ya éramos reconocidos en Fusagasugá, porque pues, se nació como el reinado de la rumba criolla, y nosotros empezamos como a irnos en eso. Conmigo, cuento la experiencia más o menos aquí en Fusagasugá, quedamos 2 compañeros, Gustavo Valencia y yo, quedamos como al frente del proceso que estábamos haciendo a través de la danza.
los otros compañeros se fueron de Fusagasugá, otros siguieron estudiando otras carreras que pues de una u otra manera hicieron fortalecer su vida profesional y terminaron como los bailarines como de hobby, pero nadie quedó como con ese espacio. Yo me quedé como ayudar al proceso del reinado, de la rumba, de seguir indagando. Yo trabajé un tiempo en el municipio de Pasa como el asesor de cultura, entonces me metí con el campesino a trabajar en las veredas, llegamos a eso y empezamos como a buscar cuál era el contexto cultural y caramba, se nos dieron las habichuelas y empezamos a ver que ese contexto fortaleció y empezó a dar frutos. Ahora aparecen nuestros compañeros, pues obviamente nosotros el año pasado hicimos un encuentro de los compañeros de Fusagatán para hacer un homenaje a Loli y empezamos a averiguar, bueno, nos reunimos 18, venga, y su merced, ¿qué hizo? No, yo me casé, yo me fui para allí, yo empecé, monté un negocito, y empezamos a ver que pues todos tomamos diferentes líneas, y pues eso quedó como en el proceso, inclusive por ahí estamos que sí íbamos a volver a bailar todos, y pues claro, eso no se olvida, y hace parte de nosotros como tal, y pensaría que eso fue como el proceso, ¿no? La evolución del mismo contexto, de lo que fue el contexto, el espacio cultural para nosotros. El contexto, pensaría yo que una de las mayores experiencias ha sido la búsqueda de esa identidad. Como su merced lo decía, el ser maestro nos ha brindado una gran cantidad de espacios y fortalezas frente al proceso. Eh, el, el enseñarle a un niño que la parte cultural como la danza, la música, la artesanía, la pintura, los ha llevado y puede también buscar un futuro muy independientemente sobre ellos. No necesitamos obligatoriamente que tengamos que marcarnos en ciertos aspectos de la vida, sino que este proceso como la cultura ha sido muy válido. Yo reconozco un ejemplo de vida de una estudiante que yo tuve de un estudiante que yo tuve que pues obviamente fue indisciplinado, era la porquería de la clase, nadie se lo aguantaba, una cosa, ese que siempre se caracteriza por ser el malo del colegio. Y un día me llegaron, venga, necesitamos que usted se defina con ese chino. Y el chino empezó a pelear conmigo, le venga hermano, me ayuda en una cosa, ayudamos en otra. Después de 5 años, estar conmigo para arriba y para abajo, el chino terminó siendo mi mano derecha, era el que me ayudaba, organizaba, bailaba, corría, organizaba. Y hace poquito, hace como más de 15 días, me lo encontré, todo un señor, un profesional, un ingeniero de sistemas, montó su inglesa y me dijo, profe, le voy a presentar a mi familia. 2 peladitos, una esposa divina, yo ya hice esto, cuadra, ¿qué me tocó, hermano? Pues sentirme orgulloso de usted, hermano. Hemos tratado de llegar allá, lo que hizo, me dijo, mire, gracias a usted conocí a mi esposa. Yo le dije, ¿y ahora en qué me metió? Dijo, no, lo que pasa es que lo que yo aprendí bailando con usted en una fiesta, yo conquisté a esta mujer a punta de baile. Y me dio el abrazo y pues me estaba mi hijo y se quedó mirándome mi hijo y me dice, ¿a qué juega? Le dije, mire, esa es una experiencia de vida, que no necesita uno que se lo digan mañana, pero de pronto en un futuro, qué casualidad la vida se lo encontró a uno y así. Entonces pensaría yo que esa es una de nuestras enseñanzas más grandes que dejamos y esa huella que dejamos, porque como lo decía su merced, somos de las pocas espacios en la vida que perduran y ese error, sea positivo, sea negativo, siempre los llevarán. Yo le digo a mis estudiantes, no me van a castigar mañana, no me critiquen hoy, de pronto critiquenme mañana y díganme si por una cosa u otra manera si fui bueno o no fui bueno. Porque uno en la vida lo acostumbran a que el maestro chévere es el que se olvida rápido. El maestro que fue intenso con usted, que le exigió, que estuvo atentos, ese maestro toda la vida lo seguirá a uno. Y yo le decía a mi hijo, mire, un ejemplo bien fácil, el peor estudiante del colegio, y miren lo que sumo, se graduó conmigo. Se graduó entonces en sus honores, tuvo su reconocimiento, chévere, y esas experiencias a los que somos docentes realmente son los que, ese es mejor que el aplauso, porque nosotros vivimos es con eso. Tanto así que uno al día de los grados llora uno con ellos de felicidad. Yo no digo, es que su hijo, no, es que es un alumno que se me gradúa, pasó a otro espacio de la vida, y chévere si lo dicen a uno gracias, y chévere si no, y ese es como el contexto de por qué estamos metidos en esto, y la cultura, la danza, es un espacio que lo deja todo ahí, como en el escenario, cuando estamos allá, ¿verdad? Se deja todo ahí mismo. He tenido
que enfrentar a cómo hemos acabado nuestro folclore. Cómo ha sido más importante vender un espectáculo, no seguir la tradición y que le digan a uno, porque me ha pasado. Personas que viven de la danza, viven de esto y esa improvisación, ese carácter y a rato decir no, vendamos las cosas que no son. Eso me ha dejado como mucho porque pues aquí, por lo menos en mi sector, ha habido mucha, como desprestigiamos los conceptos culturales y no hemos tenido un órgano que nos diga a uno, venga, no, es que esto es así. Aquí hemos visto los ejemplos de que tanto que se mató a alguien organizando, proyectando, investigando, llegando a que sea un buen elemento y que de la noche a la mañana desvirtúen eso. Para mí eso es desastroso. Ver cómo le dicen a los chicos, mira, cómo se dice, un error mal montado. Aquí se han visto espectáculos, danza, ritmos, que uno dice, caramba, es que esto es así. Y no, es que yo necesito vender, entonces entre más brinco, entre más alto, y la gente le comulga eso. Y no, a mí me parece eso tenaz de lo que estamos haciendo. Y nos hace falta como ese espacio a donde golpeamos, a donde llegamos. Y por ende, yo me quedé encerrado en mi colegio. Y muchachos, aprendamos esto porque pues ya el escenario afuera es otra cosa y no me parece. Porque no puedo llegar a decir mañana, no es que el himno nacional se cante así y gústeme así y haga lo que quiera para de contar. Porque es que yo soy moderno, yo estoy con la actualidad y las cosas no son así. La tradición es la tradición y hay que respetar la tradición. Y eso ha fallado mucho. Yo me siento a ratos maniatado. A mí me invitaban a ratos a los festivales como jurado y siempre veíamos como esa falla. Y decía, pero venga, entonces alguien me decía, no, lo que pasa es que necesitamos que evolucionar. Pero ¿cómo así que tenemos que evolucionar? ¿Quién se inventó esa reglita que hay que marcar las cosas? ¿Cómo marco la tradición de alguien frente a otras cosas? Eso me parecería que es como una gran debilidad que tenemos todos. Ya que a nosotros con ese palo que nos dieron, porque de estampas sí que nos dieron palo, nos convertimos en unos, o eran buenos o eran buenos. Esa trayectoria que llevamos a través de lo que fue lo tradicional, a través del rescate del bambuco, del pasillo, de la rumba, pensaría yo que fue una de las pocas cosas que nos marcó. Dentro de mi contexto, yo tuve una agrupación que pues obviamente por condiciones ya de tiempo y de espacio por administraciones que se llamaba Agrupación Folclórica Los Muiscas, del cual hace parte una gran parte de mis investigaciones, de lo que fue el trabajo en el Sumapaz. Fue eso, ¿no? Con nosotros, Libato, chévere, y ojalá me escuche, es una de las personas que aprecio demasiado, hemos perdido como el contacto, pero nos dieron palo en forma, mi madre, o aquí hacemos a las buenas o hacemos bien el trabajo. Los Lilus se encargaba también de reforzar ese contexto y nos hicieron crear un carácter que nos llevara a lo que tenemos el día de hoy. Nosotros siempre dijimos eso, el proceso hay que seguirlo continuar, Cundinamarca es muy grande, al rato lo sectorizamos y la riqueza que tenemos dentro de la danza es bastante. Por ahí tengo como en el tintero unos trabajitos que hemos hecho, estrategia de hacer unas cosas con Copadecún, con la misma organización de lo que fueron los juegos departamentales, porque pues es importante, el magisterio tiene mucho potencial y al rato nos quedamos pegados en unas 3, 4 cositas y los eventos que hemos estado, que Nicolás nos ha apoyado muy fuertemente en ese proceso cuando estuvimos en la dirección de los juegos, era eso, era crear conciencia de lo que estábamos haciendo. Estampas nos marcó mucho, por ahí de vez en cuando me encuentro, yo no me acuerdo si todavía están todavía mis queridos compañeros de Estampas, donde pues obviamente era jugándola toda y hacerla con todo, y ese carácter fue el que nos ayudó a fortalecer ese proceso, e hicimos las cosas bien, creo yo, que estaríamos en este proceso. Posiblemente el proceso que hicimos con Olivos, con Eduardo Villamil, con Edilberto Ortiz, marcó mucho la diferencia. Obviamente, yo soy de los que hemos dicho que Cundinamarca está regido por varias regiones, varios contextos, y cada uno ha tratado de tener una identidad. Mi región ha sido muy rica, pero al mismo tiempo ha sido muy abandonada. Por ende, yo he sido uno de los que he tratado de caramba, venga, organicémonos por aquí, fortalezcamos el proceso. Yo sé que pues no hay última palabra en la investigación y en la consulta, pero esos saberes se nos están quedando.
Y dentro de este espacio, lo que fue Luz con nosotros marcó mucho la diferencia de que fue el fortalecimiento en la danza de nuestra región. El maestro es la persona que sabe crear esa incógnita para pensar, para que aquel que nos sigue no solamente tenga ese contexto de que todo está escrito, sino que también miramos cómo podemos llegar más allá, eh, creando una idea, ¿no? De asesorar, de acompañar, de fortalecer esos saberes en todas las líneas que tienen que ver con el arte. Eso para mí creo que es el valor más importante de lo que es ser un maestro, acompañar y fortalecer ese proceso. Uno de los valores que he tratado de organizar es rescatar el trabajo del campesino de la región de Sumapaz. El municipio de Pasca fue uno de ellos. Yo trabajé allá como asesor de cultura, una administración completa, durísimo, porque nos tocó en la época de la violencia, donde casi llegar a la comunidad fue muy complicado, pero tratamos de rescatar ese valor y pues desde ahí nace el proceso de la danza de la papa, un proceso de laboreo que para esa época me parecía a mí que era oportuno, porque pues obviamente Cundinamarca no tenía como esos escenarios, conocíamos ciertos espacios. De igual manera, en Fusagasugá se hicieron 2 trabajos de investigación donde fui más allá de una rumba criolla, donde más sobre la historia, que inclusive en esa época, una de las que me patrocinó y me alcahueteó, todo fue doña Clemencia, donde buscamos e indagamos qué podía hacer e encontramos verdaderamente de pronto un contexto sobre los pasillos de Fusagasugá, donde llegaba qué era lo que se bailaba aquí en esa época. Y otro aporte más importante que pensaría yo fue, armé una propuesta de loco sin tener idea. Yo no soy pedagogo, no soy licenciado, pero se me ocurrió la idea de que la danza tendría que tener una metodología para enseñarlo. Y como loco nos hicimos y nos creamos un buen proceso pedagógico en la formación y la construcción de cómo se debe enseñar la danza en los niveles de básica, media y secundaria. Fue una idea de locos y nos funcionó. Tanto así que allá creo que está todavía un escrito en el patronato, donde se muestra cómo debe ser la pedagogía, cómo se debe enseñar. Y hasta el momento nos ha funcionado, ¿no? Pensaría que es esos espacios tales como están y lo poco que he podido llegar dentro de mis comunidades, dentro de mis estudiantes, mis padres de familia, mi municipio, de resaltando como ese contexto de la para no ir tan lejos. Hay una palabra hay una frase muy representativa del Patronato Nacional de Bellas Artes, que es la que es de Joaquín Piñeros Corpas: un pueblo que no se asoma a sus espacios culturales perdería completamente su identidad. Y eso es lo que hay que caer en cuenta con nuestras nuevas juventudes. Te voy a contar una cosa. Yo en el colegio que estoy actualmente, con el tema de la pandemia, todo lo que pasó, ese aislamiento, esos 2 años que básicamente académicamente se perdieron, la comunidad quedó como inquieta de qué fue lo que pasó realmente sobre eso. Y algunos de mis estudiantes están inquietos en volver a retomar procesos como volver a coger una guitarra. Venga, profe, usted sabe tocar una guitarra. Venga, profe, ¿cómo se baila esto? Venga, ¿será que podemos? Me he dado cuenta que la juventud empezó a preguntar. Y cuando la gente empieza a preguntar, ahí en el momento de nosotros, los amantes a la cultura, independientemente de la rama que sea, es el momento de entrar y decirle: miren, nosotros veníamos hasta acá y nosotros debemos llegar. Pensaría que nuestro espacio es ese. Nuestra reflexión, pensaría que el mejor escenario y la mejor oportunidad es lo que están haciendo ustedes en este momento. Genialísimo. De poder buscar de qué manera nos podemos entrelazar nuevamente, porque nosotros en un tiempo estuvimos enlazados, que las políticas gubernamentales hicieron que cada uno nos fuéramos a diferentes ramas, pero pensaría que este escenario es el mejor momento para empezar a unirnos y a construir procesos que nos podamos unir todos y decir: caramba, un conservatorio, por ejemplo, que hablemos sobre el concepto pedagógico. Ediarte hace 10 años me hizo una oferta de que por qué no les construía un proceso pedagógico, porque si miramos en Colombia no hay un libro, no hay un documento que diga una malla curricular en danza folclórica, no existe. Se inventaron unas cosas en los colegios privados y bueno, es lo que les vende un libro y para de contar. Con Ediarte hicimos un ejercicio interesante,
nos sentamos en la mesa, ¿por qué no hablamos de la danza, de la música, desde el contexto cultural y tradicional? Nos copiaron la idea y por ahí empezamos a construir cositas en mallas curriculares, viéndolo del contexto académico. Y eso nos ayuda a que nosotros volvamos a la tarima, porque, por ejemplo, Fusagasugá tiene unos escenarios espectaculares, pero no los aprovechamos sino para que los chicos monten bicicleta, skate, brinquen, pataleen, y uno hace cosas que uno dice, bueno, nosotros no debemos ser ajenos al contexto cultural. La modernización hay que tenerla clara, pero yo también claro de dónde salgo. Y eso pensaría yo que es la mejor herramienta que nosotros debemos decirle a nuestros jóvenes, a nuestra comunidad. Es grato ver de vez en cuando un abuelo chévere cuando tocan un requinto, cuando tocan una guitarra. ¿Y por qué no volvemos a esos espacios? Pensaría yo que este escenario que el patronato quiere hacer y ustedes desde Folcloret nos van a ayudar desde su merced, esto que está haciendo el día de hoy, de lo que habló Nicolás, de lo que va a hablar Lina, de lo que estoy hablando, podamos construir entre todos ese futuro cultural que se nos quedó en los libros y no hemos pasado como ese tiempo real que debemos pegarle en forma para volver así como estábamos hace 20, 25 años, que éramos los duros para todo lado, chica, y que andábamos para arriba contentos con uno y con otro. Pensaría yo que ese es el mejor escenario y el espacio que pensaríamos, volver a creer en nosotros, volver a unirnos en pro de la cultura de nuestro departamento y volver a retomar eso que se siente acá, que es un gestor cultural. Yo realicé la investigación eso fue en el año 2001, en la administración que estuve trabajando en Pasca. Una idea loca, nos fuimos para el campo a mirar cómo era el contexto. Había un compañero que se llama Orlando Marlanza, donde dentro de él estaba estudiando danza y teatro de Nariño y hizo un juego de una papa. Entonces la miramos y doña Clemencia inclusive me regañó. Me dijo, ¿usted cómo es posible que en el pueblo no ayude? Ha visto que se juega con la comida. Entonces nos pusimos a mirar, oiga, tiene razón. Y nos metimos directamente a indagar y consultar, hicimos el laboratorio, le presentamos las herramientas ficticias al público, no, eso no sirve, metámosela acá, entonces está la sabor real, mostrémoslo. Inclusive, fue tan casual que un día del campesino llegó un grupo que se llamaba el son de acá, me parece que es que se llaman así, y tocó un tema que se llama el culirrasgado. Nunca lo habíamos escuchado y la gente como bailó y hicimos una cadena. Presentamos, organizamos y carambolas. 2 años después presentamos oficialmente la danza de la papa, que creo, he escuchado, le ha ido espectacularmente. Yo la presenté en Bolivia, la gente fascinada de ver un contexto allá. Mi trabajo lo llevaron a España, lo llevaron a Venezuela, estuvo en el Carnaval de Barranquilla, estuvo en Neiva abriendo eso y espectacular. Entonces hicimos la tarea de llevar un proceso del campo a eso y estuvimos metidos ahí con todo el reconocimiento, con todo el esfuerzo, con todas las peleas, porque a ratos todo genera un conflicto, pero hicimos el contexto y lo presentamos y orgullosamente presentamos nuestra danza de la papa, que ha sido muy bonita, la llevo en mi corazón, que es un elemento que sufrimos mucho para hacerlo en ese tiempo y caramba, eso fue para arriba. Ahí va mi danza de la papa.